Vamos a continuar con nuestro retiro. Y en este ambiente de vivir en la divina voluntad, pues ya decíamos hace un momento que sí cambia la vida humana por una vida divina. Y veníamos diciendo que aunque es un cambio de intención, no un cambio de acción, pues inevitablemente hay cosas que sí la criatura deja de hacer y las cambia por otras cosas. Hay lecturas, todas son muy interesantes, pero para este caso vamos a leer una lectura de octubre 30 de 1932, que es la lectura 31:13. Jesús le dice a Luisa: hija mía bendita, tu pequeñez en el mar interminable de nuestro querer es nuestra alegría más grande. Tú debes saber que quien vive en él realiza 3 actos: concurrente, asistente y receptor. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un acto en la divina voluntad, ese acto se vuelve un acto triple, que es concurrente, asistente y receptor. Dice Jesús, en el primero concurre con los mismos actos de su Creador, siendo una la voluntad de uno con la del otro. Esta divina voluntad, no hay cosa que haga en la que no ponga a la criatura a concurrir juntamente con su obrar. Y he ahí que mi querer no está más solo. Siente la inseparabilidad de quien vive en él en sus actos, siente una voluntad finita en la infinita, que ama juntamente y concurre en la multiplicidad y acto incesante de nuestras obras. Así que quien vive en nuestra voluntad rompe nuestra soledad, y como con natural nos la sentimos concurrir en nuestro mar divino, y con el derramarse continuo de su pequeñez en nosotros, adquiere los derechos de nuestro querer para hacer lo que él hace. Entonces, en ese acto que hacemos en la divina voluntad, como parte de ese acto triple que es concurrente, quitamos la soledad que Jesús puede sentir de tanto tiempo que ha pasado porque la criatura decide hacer su propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. ¿Jesús ha estado solo? Sí. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. Y ya depende de nosotros si queremos seguir dejándolo solo o si queremos hacerle compañía. Hay un método de enseñanza para las personas que entran a trabajar a algún lugar que se asemeja a esto que Jesús está diciendo. Este método es en el cual a la persona que se contrata la primera semana nada más está bien. Esa persona, usted lo contrata y usted hace todo. Usted hace la venta, usted hace el producto, usted realiza el servicio, y el que tiene contratado, como lo están capacitando, nada más lo tiene viendo. Ahí lo tiene acompañándolo todos los días. A la siguiente semana, en lugar de acompañarlo, ya le ayuda a realizar el trabajo. Y entonces se podría decir que ya es 50 y 50. Ya la persona que está capacitándose ahora ya no solamente ve, sino que participa activamente de las actividades del puesto de trabajo. Y luego ya la siguiente semana, el capacitador solamente ve, y la persona que es el candidato a la vacante del trabajo ahora realiza las actividades él solo. Algo similar pasa en estos actos que hacemos en la divina voluntad, porque en la primera parte solamente acompañamos a Jesús, luego participamos y después recibimos absolutamente todos los bienes que ese acto en la divina voluntad contiene.
La diferencia que hay con la capacitación que yo les mencionaba es que esto va ocurriendo a medida que nosotros vamos haciendo actos en la divina voluntad. Funciona como si fuera instantáneo. El detalle está que cuando nosotros comenzamos a leer los escritos y a tratar de hacerlos vida, al principio el don de la divina voluntad obrante en la criatura, Jesús nos los da en préstamo. ¿Por qué? Porque Jesús no se va a fiar de que le va a dar el don de su vida a una persona que no se ha vaciado por completo de lo que no es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, como no se ha vaciado por completo de todo lo que no es Dios, no puede fiarse para darlo en propiedad. Entonces solamente es un préstamo. Porque imagen de los bebés, así como los niños cuando están chiquitos, que apenas se paran y dan 2 pasitos y luego se caen, se levantan y otra vez, a imagen de esos niños, así estamos nosotros en la divina voluntad. Dios nos presta el don y es el momento en el que el niño empieza a caminar, pero luego se nos olvida, o luego no tenemos un desapego total de todo, todavía no hemos tenido ese abandono total, no hay una fusión total de voluntades suprema entre Dios y la criatura, y entonces cuando volvemos a hacer nuestra voluntad es cuando el niño se cae. Dios retira el don de su divina voluntad obrante en la criatura, porque cuando el ser humano decide hacer un acto de su propia voluntad, para Dios es un pecado, aún y cuando la cosa que se realice sea una cosa buena. Entonces, Jesús es muy radical. Necesitamos nosotros decidirnos por completo. Hay una lectura en el volumen 19 donde Jesús dice que cuando el alma se decide a vivir en la divina voluntad, la entrada a este ambiente divino es impetuosa, o sea, entra de volada y ya nunca sale. Por lo tanto, si no hemos logrado hacer vida en la divina voluntad, no hemos logrado desarrollar la vida divina, es porque no hemos querido, porque todavía traemos alguna cosa que a lo mejor no nos lo permite. El Padre mencionaba hace un momento que nosotros tenemos que ser muy humildes, y sí, porque para vivir en la divina voluntad se necesita humildad, pero según Jesús, la humildad es el reconocimiento de nuestra nada y que Dios es todo. Entonces, para llegar a ese punto, necesitamos irnos quitando todo lo que no es Dios para irnos llenando de todo lo que sí es Dios. La vez pasada, en el otro retiro, yo les ponía el ejemplo de cuando Jesús viene a vivir a su casa. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Sí. Jesús. Tenemos que sacar todo lo nuestro. Tenemos que sacar todo lo nuestro. Aquí hay gente nueva, se los voy a platicar rápido, nada más para estar todos en el mismo contexto. Porque, aprovechando lo que decía el Padre en su momento, en que hace rato decía el Padre en misa que el cielo es su casa, pero cuando un alma vive en la divina voluntad, el alma se vuelve la casa de Dios, o sea, el cielo ¿de quién? De Dios. Entonces el alma que vive en la divina voluntad se vuelve el cielo de Dios, y Dios es el cielo del alma. Pero para eso él necesita reconocerse a sí mismo y que la criatura se reconozca en Dios, de modo que cuando la criatura quiera reconocerse no se vea más a sí mismo, sino que vea a ¿quién? A Jesús. Tiene que ver a Dios. Y Dios, y esto es lo que cae más de peso, que es que Dios se reconoce en la criatura. Le dice Jesús a Luisa: tú no puedes comprender cuál es nuestro contento, nuestra alegría al sentir a la criatura concurrir con nosotros para no hacer otra cosa, sino solo
lo que nosotros hacemos. Esa casa de Dios. La voluntad de Dios se tiene que hacer en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Siendo una sola voluntad la que obra. Así es como se hace, siendo una sola voluntad la que obra. Esa es una de las características principales de lo que hace que la Santísima Trinidad sea un solo Dios, que son tres personas distintas, pero tienen una sola voluntad. ¿De acuerdo? Y entonces lo que Jesús quiere es que hagamos unidad con la Santísima Trinidad. Para los que son nuevos, ahí les va el ejemplo de la casita. Imagínense que ustedes están un día en su casa y están ahí viendo la tele y de repente tocan la puerta, van y abren la puerta y resulta que ahí, frente a ustedes, está Jesús. ¿Qué pasaría si cuando ustedes abren la puerta ven a Jesús? Se desmayan, ¿no? ¿Vamos? Pues vamos a hacer de cuenta que por gracia divina no se desmayó, no le dio un infarto ni nada, y en lugar de eso le da mucho gusto, le dice: Jesús, maestro, pásale, mira, siéntate aquí en mi sala, aquí te ofrezco agüita, jugo, refresco, ¿qué quieres? Hasta nos deshacemos, yo creo que te aventamos cohetes, ¿verdad? Porque está Jesús ahí. Jesús llega y se sienta y está muy a gusto en su sala y le dice: ay, mira, Lucita, fíjate que me gusta mucho tu casa, me quiero venir a vivir contigo, ¿cómo ves? ¿Y usted qué le diría? Sí, claro, vente, ahorita te condicionamos un cuarto, sacamos a mi esposo de ahí y tú te metes. Ya le estoy dando ideas, ¿verdad? Sacar al marido. Bueno, un pequeño chascarrillo para que despierten, porque los veo todavía dormidotes. Ahorita te condicionamos una habitación, ya Jesús dice que sí, está bien, todo normal. Y luego de repente Jesús le dice: ¿sabes qué? Tu casa está bien a gusto, me gusta todo, tus muebles están bonitos, están cómodos, pero ¿qué crees? No me acostumbro a vivir con lo tuyo. ¿Cómo ves si sacamos tus cosas y empezamos a meterlas todas divinas? O sea, todo mío. Y usted le dice a Jesús: sí, pues está bien. Y empiezan a sacar el comedor, ¿verdad? Lo primero que sacan, ¿no? Pues el comedor, ahí va, ¡pum! Con todo y sillas, ahí va. Para afuera el comedor, y Jesús mete un comedor divino. Bonito, hermoso. Saca la sala, ahí va la sala. Y luego mete una sala divina. Y luego de repente ahí está el cuadro de la Virgencita que le dio su mamá, y a su mamá se lo dio su mamá, y a su mamá. O sea, ese cuadro de la Virgencita tiene en su familia como 500 años. Y entonces le dice: mira, oh, saquen ese cuadro, le dicen sus chalanes, y van sacando el cuadro de la Virgencita, y usted le dice: no, ese cuadro no. Mira, ese cuadro, para empezar, es tu mamá. Y luego, aparte de que es tu mamá, pues tiene con mi familia como 500 años. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? No hay ningún problema, ahí déjenlo. Mira, Lucita, cuando te decidas a sacar todo, cuando quieras sacar ese cuadrito que está ahí, pues me hablas y ya yo vengo y sacamos eso y ya me quedo a vivir contigo. O sea, el comedor que sacamos, la sala que sacamos, son nuestros apegos, son nuestras devociones, son nuestras inclinaciones, nuestra concupiscencia, todo aquello que no es de Dios. Ahí está el cuadrito de la Virgencita, esa devoción que pues le está estorbando a usted para entrar a vivir en la divina voluntad. Ahí está también, usted tiene un negocio y tiene a San Martín Caballero. Tiene que sacarlo para poder meter ahí lo divino. Ese San Martín Caballero, no estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy diciendo que a imagen del santo vendría siendo 1, 2, 3 o quién sabe cuántos dones tenga. Pero se los tengo que entregar a Dios para recibirlo a Él. ¿Y cómo se los entregamos? Desapegándonos. Nomás dígale: ten. Te los entrego. Ahí está, ya. ¿Me diste?
bueno, ahí está, ya no quiero nada, ya te quiero a ti como Luisa. Ya no, ya llévate, eso es tuyo. Así de fácil es como nos quitamos esos dones. Todo es tuyo. El chiste es querer regresárselos. Eso es lo que le va a costar, desapegarse de lo que Dios le había dado. Pero no se nos olvide que esos dones, esas devociones y demás, son solamente los efectos de la vida divina. No es la vida divina. Adelante. En relación a los desapegos, a veces, como lo dijo usted bien, creemos que por tener a lo mejor una adoración, quiero decir no una adoración en el concepto de que a veces uno dice que ya no es uno idolatra, por ejemplo, de los santos o de alguna santa o de alguna virgen, pero nada más lo dice, pero a veces en la práctica lo sigue haciendo. Y entonces esa forma de explicarnos que tenemos que sacar todo, de vaciarnos completamente, es muy sana y es lo que de verdad nos va a ayudar a vivir en la divina voluntad, porque entonces ahora sí se cumple lo que nos acaba de decir, que el alma se vuelve el cielo de Dios y Dios es el cielo del alma. Cuando realmente dejemos que Dios de verdad viva en nuestro corazón plenamente, pues cuando vamos a dejar que Dios saque todo el tilichero que traemos ahí, ¿verdad? Y es muy bueno ponerlo en práctica, pero no nomás decirlo, sino hacerlo. Sí, exactamente. Y entonces va a depender de cada uno de nosotros qué tanto queremos sacar de la casa para que Jesús meta todo lo que es de él. Solamente que hay un pequeño detallito. No es solamente sacar todo lo que hay en la casa, sino que hay que renovar completamente toda la casa. Todos los ladrillos, tabiques, bloques o con lo que estaba construido su casa, su interior, va a tener que ser derribado para construir otro, pero con bloques, ladrillos o tabiques de lo que quiera, de oro. Y esos tabiques, esos bloques que van a construir su casa, son los actos hechos en la divina voluntad. Es por eso que Jesús aquí nos viene a explicar que ese acto hecho en la divina voluntad, para empezar, se hace triple. Que dice, se hace triple porque la criatura concurre, asiste y recibe. Continúa diciéndonos Jesús, del acto concurrente surge sí. Tú no puedes comprender cuál es nuestro contento, nuestra alegría al sentir a la criatura concurrir con nosotros para hacer otra cosa, sino solo lo que nosotros hacemos. Del acto concurrente surge el acto asistente, concurre y asiste. Y se acuerdan que yo les decía en el ejemplo del chavo que estaba capacitándose, está ahí acompañando, pero también está interviniendo en el acto que se está realizando. Entonces, cuando el alma se decide a vivir en la divina voluntad, en el momento en el que Jesús está lavando, por decir, las conciencias de las personas, está rehaciendo los actos de las personas, por ejemplo, cuando es coronado de espinas y que una de las espinas le llega hasta el ojo y con eso repara todas las malas miradas que nosotros tenemos, las miradas obscenas. En ese momento no solamente es Jesús el que lo está rehaciendo, sino que la criatura lo está rehaciendo junto con Jesús, porque se están fusionando, se están fundiendo en una sola criatura. Entonces lo que hace Jesús lo hace también la criatura, ¿de acuerdo? Y dice, así que ¿cómo escondernos de quien ya está con nosotros, concurre y tiene su lugar en nuestro querer? Pero concurrirá y asistirá solamente. No, otro acto surge, y es aquel de recibir como suyo
y como nuestro, la infinitud de nuestro amor y de nuestras obras. Y ahí, ese acto hecho en la divina voluntad por la criatura se vuelve un acto triple, porque ahora no solamente está junto con Él y haciendo lo que Él hace, sino que ahora está recibiendo todos los bienes que ese acto divino contiene. Pero es un recibir los bienes, ¿para qué? ¿Para quedárselos? Es para que usted los pueda utilizar para corresponderle a Dios en amor, en gloria, en alabanza y demás, y poder tener la capacidad de rehacerle la vida, de rehacerle los actos de toda la familia humana, a fin de que para Dios Él pueda recibir una familia humana como si siempre hubiesen vivido en la divina voluntad. Esa es la manera en la que nosotros le pagamos, por así decirlo, a Jesús. Y luego dice, tanto que su pequeñez no tiene dónde poner un amor y un obrar tan grande, y por eso ella se queda en nuestro querer con todo el depósito de los bienes que ha recibido, y esto con derecho, porque tiene de lo suyo. Tú debes saber que todo lo que hace en nuestra voluntad es tan grande que la criatura es incapaz de poderlo poseer y restringirlo en sí misma. Por ello, siente la necesidad de servirse de la misma voluntad en la que ha obrado para tener el depósito. O sea, la divina voluntad se vuelve necesidad de la criatura, pero no es una necesidad de carencia, se vuelve una necesidad de vida, como el respirar, como el palpitar de nuestro corazón. Ya la criatura no quiere separarse nunca de esta divina voluntad, no porque le haga falta por una carencia, sino porque lo necesita para vivir. No es un apego, es una necesidad de vida. Mucho más que todo lo que hace la criatura en nuestro querer, aún el pequeño te amo, los pequeños ofrecimientos de sus acciones, su pequeñez en poder de nuestra voluntad, no son otra cosa que puestos que toma en nuestra voluntad. Y por cuanto más puesto toma, tantos más derechos adquiere, y siente en sí la fuerza divina que continuamente la rapta, le da el vuelo para hacer que su vida venga formada toda en la divina voluntad. Que este es el modo de vivir en la divina voluntad. Esto es lo que nos va haciendo semejantes a nuestro Creador. Decíamos que la semejanza está en función de qué tan divino, qué tanta divinidad tenga la criatura. Y la divinidad solamente la adquiere por medio de la divina voluntad. A más actos hechos en la divina voluntad, más semejante se vuelve de su Creador. Ahora, la vida está conformada por actos continuos sucesivos. Eso es lo que forma una vida. Y Jesús no quiere solamente actos divinos. No quiere que usted le diga ahorita, saque de sí un acto en la divina voluntad y luego ya a los 15 días saque otro. ¿Son actos divinos? Sí, pero no están formando una vida divina. No están formando una vida divina, y Jesús no quiere actos aislados. Quiere que se desarrolle la vida divina en la criatura. Y para eso necesitamos hacerlos continuamente. Por eso es que Jesús le dice a Luisa tantas veces que sea atenta. ¿Atenta a qué? A no dejar escapar ni un acto fuera de la divina voluntad, sin la unión con la voluntad divina. Por eso es que se dice que la divina voluntad es el martirio de atención, porque ahora tengo que estar crucificando mi voluntad siempre para no dejar salir de mí un acto hecho en la voluntad humana, y que siempre salga un acto hecho en la divina voluntad, de modo que pase lo que venimos platicando aquí. Dice,
y como este modo de vivir, como decíamos, es el modo de vivir, debía ser de todas las criaturas, o sea, este es un deber que la criatura tiene. No es así como que, bueno, sí, pero no, es que eso es lo que debía de ser de la criatura. Y ahora que nosotros ya lo sabemos, pues de cierto modo nos hace responsables. ¿Por qué? Si el día de hoy tuvieron ustedes un curso de primeros auxilios y a ustedes les enseñaron atención, que hay que avisar, que hay que hacer cuando alguien sufre una caída, que hay que hacer cuando alguien sufre una cortada, lo que sea, eso a ustedes los hace responsables. ¿De qué? De que cuando pase alguna cosa en algún otro lugar, ustedes ya saben qué tienen que hacer y tienen que aplicar su conocimiento, ¿verdad que sí? Sí. Pues ahora ustedes ya saben lo que Jesús está queriendo de cada una de ustedes. Y ahora es responsabilidad de ustedes hacer lo que Jesús espera de cada uno de ustedes. ¿Cómo yo le digo a Jesús que no sabía o que no lo hice cuando estaba yo enterado de que Él quería actos hechos en la divina voluntad? El día que yo me muera, que vaya al cielo, va a pasar que cuando llegue ahí me van a decir: oye, ¿y dónde están tus actos divinos? No, yo no entendía nada de todo lo que decían, la verdad es que, ¿sabe qué dirán? Puros sectarios ahí. Y le va a decir Jesús: bueno, pero sí entendiste que quería actos hechos en la divina voluntad. Sí, eso sí lo entendí. Sí decía que querías que te hiciera compañía. No, sí entendí que querías que yo asistiera y que recibiera todo el bien. Y le va a decir: y entonces, ¿dónde están esos actos divinos? ¿Por qué no pusiste atención? Ya cada quien sabrá si quiere recibir un reclamo de parte de Jesús, una llamada de atención, que yo creo que aquí habemos varios que ya nos han llamado la atención así. Y dicen: esta era la finalidad de nuestra creación, pero con suma amargura vemos que casi todos viven en lo bajo de su voluntad humana. ¿Cuál era la finalidad de la creación? Que el hombre viviera de voluntad divina. Dice, pero la amargura es que vemos que todos prefieren vivir de su propia voluntad. Y en la voluntad humana lo único que encontramos es tristeza, es oscuridad, es una desesperación horrible. En cambio, en la divina voluntad es absolutamente todo lo contrario. Dice: ahora, quien vive en lo alto de nuestro querer, ve el gran mal de quien vive en lo bajo, y teniendo a su disposición nuestro acto receptor, esto es, la infinitud de nuestro amor y la multiplicidad de nuestras obras, las pone a nuestra disposición y de las criaturas, a fin de que nosotros quedemos correspondidos del amor de todos, y ellas reciben gracias, luz, amor, por cuanto corresponde su pequeñez. Ven que yo les decía que cuando recibimos todo el bien que contiene Dios, no es para quedárnoslo así nada más, guardarlo y atesorarlo, sino que es para corresponderle a Dios y darle un bien a las criaturas, que es lo que nos está diciendo aquí en esta lectura. ¿Cuál es? Esta lectura es la 3113 de octubre 30 de 1932. Y continúa diciendo Jesús: así que entre el cielo y la tierra tenemos a la intermediaria junto a nosotros y junto a las criaturas, que con la potencia de nuestro fiat divino quiere vincular cielo y tierra. Y cómo no contentar a quien vive nuestra voluntad, sería como si quisiésemos descontentarnos a nosotros mismos. ¿Quién es la que estaba uniendo el cielo y tierra en la misma voluntad? Luisa. Entonces, quien vive en la divina voluntad es precisamente que tiene la misma voluntad de Dios.
¿Se acuerdan que hace rato yo les mencionaba que para Dios es como un juego decirnos que después de que ya nos hemos sacrificado muchísimo, le podemos pedir lo que nosotros querramos y Él nos lo va a dar, nos va a contentar con eso? Pero es como un juego de palabras, porque cuando el alma vive enteramente en la voluntad divina, pues siempre va a querer lo que Dios quiere. Nunca jamás va a querer lo que quiere su propia voluntad humana. Hay otra lectura en la que Jesús le dice a Luisa: hija mía, la vida está en el movimiento continuo. Ahorita yo les decía que Jesús quiere actos continuados en la divina voluntad para desarrollar su vida. ¿Quién se puede quitar el corazón para guardarlo un rato y ahí a los 3 meses lo vuelve a usar? Nadie. Nadie puede dejar de respirar ahorita y a los 15 días volver a ponerse pulmones para seguir respirando. No se puede, ¿verdad que no? Eso es lo mismo que debe pasar con la divina voluntad. Tenemos que tener toda nuestra atención en no dejar escapar un solo acto para que sea unido todo a la divina voluntad. De modo que estos actos divinos formen un solo acto continuado, un acto incesante. Es un acto que no se detiene jamás. Para la gente parece que, pues sí, realizamos muchas acciones diferentes externas, pero el acto que hace la criatura que vive en la divina voluntad es en solamente darle vida a la divina voluntad en cada cosa que hace. De modo que no hay distintos actos, sino que es un solo acto incesante, y entonces la criatura participa en el acto único y eterno de Dios. De modo que la criatura de alguna manera va formando el acto único de Dios. Todo lo que sale de Dios debe poseer un movimiento. Así que no hay cosa creada por nosotros que no se mueva. Cielo y tierra, sol y mar, todos se mueven con tal orden y velocidad continua que no se detienen jamás. Si se detuvieran, cesaría la vida y cesaría el bien que hacen. A lo más, quedarían como cuadros pintados que no son capaces de hacer ningún bien. Un bien, un acto, solo se puede llamar verdadero cuando tiene su movimiento incesante. Es por eso que hace un momento decíamos que los actos toman las características de la voluntad con la que se realizan. Entonces los actos humanos toman las características de la voluntad humana, y ya decíamos que pues para empezar son finitos, tienden a degradarse, a morir, a desaparecer. Pero los actos hechos con la unidad a la divina voluntad toman las características de Dios, de todos sus atributos, de modo que nunca desaparece, nunca se detiene. Es algo que va a estar eternamente en acto presente de hacerse. He aquí por qué nuestro ser divino es perfecto en todos nuestros actos, porque tiene su movimiento continuo, no cesa jamás de hacer y de dar el bien. Y si cesara, lo que no puede ser, cesaría la vida del bien. Ahora, nuestra voluntad, vida y eco perfecto de nuestro ser divino, es movimiento incesante, y por eso es bien perfecto. Y es un bien que puede darse a todos. Cuando un bien es incesante, todos lo pueden tomar, y su movimiento continuo le hace poseer la fuente de la inagotabilidad. Un ejemplo de esto es el sol. El sol da su luz y su calor a todos. Nadie puede decir que no se beneficia de la luz y el calor del sol. Y la pregunta es, ¿y el sol, de estar dando su luz y su calor, se agota? No se agota. Jesús mismo dice en sus escritos que aún y cuando está dando su luz y su calor, pues es inagotable. Aún y cuando los científicos digan que quedan sabe cuántos años para que ese sol se apague, pues es una mentira,
porque según Jesús dice que Él es inagotable, no pierde jamás nada de lo que contiene. Y Dios, más bien el sol, es la imagen de Dios. Dios nunca se agota, por más bien que esté dando, jamás se va a disminuir ni un poquito, nada. Por tanto, quien debe vivir en mi querer divino, debe poseer el eco de mi querer y seguir con movimiento incesante sus actos y el bien que te viene, que te pone en el orden del movimiento divino, con rapidez encantadora te mueve y gira junto con todas las cosas creadas. Tus actos son inagotables y todos pueden tomar el bien de ellos, porque parten de la fuente del fiat eterno. ¿Y te parece poco hacer un bien que siempre surge? Esta es la causa por la que en las criaturas no se ven verdaderos y perfectos bienes, porque sus virtudes son interrumpidas. Por definición del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que las virtudes es un esfuerzo humano por imitar los atributos de Dios. Entonces, las virtudes en la divina voluntad quedan absorbidas, no es que se pierdan, sino que quedan absorbidas por la divina voluntad. Y la criatura no le pone más atención a las virtudes, no está esperando la oportunidad para practicar una virtud, porque la virtud tiene su principio y su fin ¿en quién? En el prójimo. Necesito que el prójimo me dé el impulso contrario a la virtud para poderla practicar, porque si no me dan ese impulso, no puedo poner en práctica la virtud. En cambio, quien vive en la divina voluntad no está poniendo la atención en aquel momento practicar una virtud, sino que está poniendo la atención en darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida, y ese acto lleva consigo todos los atributos divinos. ¿De acuerdo? A ver si ahorita se despierta un poquito. Esta lección es la 2214 de julio 30 de 1927. Dice: esta es la causa por la cual las criaturas no se ven verdaderos y perfectos bienes, porque sus virtudes son interrumpidas, y como pierden el movimiento incesante de una virtud, cesa la vida del bien de ella. Pierden el gusto, el vigor, la fuerza, porque no poseyendo el movimiento incesante, no se forma la vida de la virtud en ellos, ni queda aquel acto que siempre surge, sino una cosa superficial y pasajera. Por consiguiente, ¿cómo pueden dar el bien de aquellas virtudes a otros si no poseen ellos la vida y la fuente de ellas, que permite que mientras dan a los demás, ellas jamás se agoten y nada pierdan? ¿Pierde tal vez el sol con dar luz a todos? No, ciertamente, porque posee la fuente de la luz y su movimiento de dar luz es incesante. Por eso, hija mía, en mi divina voluntad, tus actos, tus oraciones, el pedir su reino, deben tener el movimiento incesante para poder impetrar por todos que el fiat divino sea conocido y amado por todos. ¿Cuál es el movimiento incesante? ¿Cuál es el acto incesante? La divina voluntad. Entonces, mientras nosotros unamos nuestros actos a la vida divina y lo hagamos continuamente, se está generando ese movimiento incesante. Pero cuando nosotros queremos hacerlo desde nuestra propia voluntad, desde nuestra voluntad humana, todas las virtudes que podamos practicar, va a llegar un momento en el que se van a detener, porque al momento de hacerlo nos quedamos vacíos. Y yo sé que aquí a muchos nos ha pasado así. Antes de conocer la divina voluntad, practicábamos virtudes, sí, le echábamos ganas,
pero siempre llegaba un momento en el que de tanto practicar la virtud sentíamos el peso de nuestra propia voluntad y terminábamos diciendo cosas que no. Es por eso, porque el alma no tiene la vida de la misma virtud y entonces se vacía y no la puede dar a los demás. En cambio, la vida divina sí la puede dar a los demás porque es inagotable, porque es divina, porque es de Dios. Luego le dice Jesús a Luisa en la lectura 14-16 de marzo 24 de 1922. Dice: hija mía, conforme el alma hace sus actos en mi querer, así multiplica mi vida. De manera que si hace 10 actos en mi voluntad, 10 veces me multiplica. Si hace 20, 100, 1000 o aún más, tantas veces de más quedo multiplicado. Y esto que va a decir a continuación es muy importante y que todos debemos de tener bien claro que lo está diciendo Jesús. Dice: sucede como en la consagración sacramental. O sea, no me la estoy sacando de la manga, lo estoy leyendo aquí. Dice: cuantas hostias ponen, tantas veces quedo multiplicado. La diferencia que hay es que en la consagración sacramental tengo necesidad de las hostias para multiplicarme y del sacerdote que me consagra. En mi voluntad, para quedar multiplicado, tengo necesidad de los actos de la criatura, donde más que hostia viva, no muerta como en las hostias antes de consagrarme, mi voluntad me consagra y me encierra en el acto de la criatura, y yo quedo multiplicado en cada acto suyo, hecho en mi voluntad. Por eso, mi amor tiene su desahogo completo en las almas que hacen mi voluntad y viven en mi querer. Son siempre ellas las que suplen no solo a todos los actos que me deben las criaturas, sino a mi misma vida sacramental. Esta lectura cae como anillo al dedo a lo que decía el padre José Luis hace rato en misa. De aquí, de esta lectura, mucha gente hace una mala interpretación y es cuando dicen: no, ya no necesito yo la comunión porque pues los actos hechos en la divina voluntad están consagrados. Y eso es un error. Eso es salirse por completo de la divina voluntad, porque por fuerza necesito de los sacramentos, en especial de la Eucaristía. No puedo yo tratar de vivir en la divina voluntad y nunca comulgar. Eso es locura. ¿Por qué? Porque ahora, sí, locura humana, porque ahora, cuando el alma vive en la divina voluntad, la comunión es también una necesidad de vida, porque ahora recibe el fruto completo de que Jesús se haya quedado en la Eucaristía. ¿Y por qué es completo? Porque hace rato bien decía el Padre, cuando nosotros no vivimos en la divina voluntad, al momento en el que nosotros vamos y comulgamos, ¿recibimos a Jesús? Sí, sí lo recibimos. ¿Y se queda en nosotros? Sí, también se queda en nosotros, pero nada más, a lo más 15 minutos, en lo que se consumen las especies del pan y del vino, y ya. El detalle está que cuando Jesús está en nosotros, cuando lo recibimos y llega ahí a nuestra alma, Él lo que está esperando es encontrarse a sí mismo y a ver quién se encuentra. Yo les he dicho a ustedes, es como quien está dormido y se levanta a las 3 de la mañana, va al baño y se ve en el espejo y en lugar de verse a usted mismo, ve a Juan Camaney ahí. Pues ¿qué va a pasar si usted ve, en lugar de ver su reflejo, ve a otra persona? Y luego en la oscuridad dice: no hombre, se va a refundir en la cama, ahora sí le va a acercar así, va a romper el espejo, ¿no? Si bien le va, a lo mejor hasta se desmaya. Y ahora imagínense a Jesús, Él estar en el alma de la criatura esperándose encontrarse a Él mismo
y encontrarlo a uno con todo lo que es la voluntad humana, sino que espanto. Para eso es que 15 minutos y vámonos. Sí deja los efectos de la gracia, no estoy diciendo que no, pero cuando el alma vive en la divina voluntad, entonces ahora sí, lo que Jesús está encontrando en el alma es a Él mismo, y entonces se complace, y ahí sí se quiere quedar, porque sí puede quedarse, porque está encontrando su misma voluntad, no está encontrando una voluntad opuesta a la suya, y ahora sí se vuelve una hostia viva. ¿Y quién en sus 5 sentidos, sabiendo algo como esto, no va a querer comulgar? Entonces, ¿es necesidad la comunión? Sí, sí es. Sí queda claro que necesitamos comulgar, ¿verdad que sí? Sí. Que le van a decir, dijo que no es cierto. Sí necesitamos de la comunión, sí necesitamos de los sacramentos. No podemos nosotros querer vivir en la divina voluntad y alejarnos de la iglesia. No. Lo que pasa es que mucha gente no entiende esta parte que nos está explicando. Mucha gente lo interpreta mal y luego va y se queja con el padre que dijo usted que no debería comulgar, que ya no es necesario, rezar el rosario y todo eso. Es la confusión que hay entre las personas que no entienden lo que usted nos está explicando. Lo bueno es que ahora ya lo entendemos todos. Claro. Ahora ya tenemos la suficiente arma, la suficiente información para podérselo explicar a los demás. ¿De acuerdo? Y entonces, en cada acto que hace la criatura en la divina voluntad, ahí sucede una consagración del acto. Porque en ese acto está la vida divina de Jesús completa con todas sus obras. Y ahí es en donde el alma puede participar de las obras de Dios. Y con mayor razón, participando de un bien tan inmenso, tan grande, tan infinito, incomprensible a la mente humana, ¿cómo podríamos nosotros querer quedarnos con Él? No podemos, nos desborda. Es por eso que también necesitamos dárselo a las almas y a Dios. ¿Cuántas veces? Dice, ¿cuántas veces queda obstaculizada mi vida sacramental en las pocas hostias en las que yo quedo consagrado? Porque son pocos los que me comulgan. Otras veces faltan sacerdotes que me consagren, y mi vida sacramental no solo no queda multiplicada cuanto quisiera, sino que queda sin existencia. ¿Por qué? Pues como dice Jesús, no hay los medios para que se consagre. Y vuelvo a repetir, no importa que sea cansado y que ya lo haya dicho varias veces, no porque cuando hacemos un acto en la divina voluntad, ese acto supla su vida sacramental, no quiere decir que no necesitamos comulgar. Sí o sí es necesaria la comunión. Ahora, hay tantos Jesús como hostias hay en el copón, ¿verdad que sí? Sí. Pero sigue siendo un solo Jesús, ¿verdad que sí? Sí. Lo mismo pasa con los actos de la criatura que vive en la divina voluntad. Tantos Jesús hay como actos hace la criatura en la divina voluntad. Se multiplican, pero sigue siendo un solo Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Dice, oh, ¿cómo sufre por ello mi amor? Quisiera multiplicar mi vida todos los días en tantas hostias por cuantas criaturas existen para darme a ellas, pero en vano espero, mi voluntad queda sin efecto. Por lo que he decidido, todo tendrá cumplimiento. Por eso tomo otro camino y me multiplico en cada acto de la criatura hecho en mi querer. O sea, es Jesús el que lo está diciendo. Él se multiplica en cada acto de la criatura que se hace en la divina voluntad. Dice, para hacerme suplir a la multiplicación de las vidas sacramentales. Ah, sí. Solo las almas que vivan en mi querer suplirán a todas las comuniones que no reciben las criaturas.
a todas las consagraciones que no son hechas por los sacerdotes. En ellas encontraré todo, aún la misma multiplicación de mi vida sacramental. Por eso te repito que tu misión es grande, a misión más alta, más noble, sublime y divina, no podría escogerte. No hay cosa que no concentre en ti, aún la multiplicación de mi vida. Haré nuevos prodigios de gracia jamás hechos hasta ahora. Por eso te pido, sé atenta, séme fiel, haz que mi voluntad tenga vida siempre en ti, y yo, en mí mismo querer en ti, encontraré toda completa la obra de la creación con mis plenos derechos y todo lo que quiero. Está pesadita esta lectura. Entonces, una vez más, sí es cierto, y lo dice Jesús, que el alma que vive en la divina voluntad suple a las vidas sacramentales con sus actos, pero no quiere decir que no necesitamos comulgar. Sí lo necesitamos. No hagamos una mala interpretación, como lo decía el sacerdote hace rato, porque de ahí, de esas malas interpretaciones, bien decía el padre José Luis, de ahí es de donde la gente se decepciona y anda diciendo que somos herejes y anda diciendo quién sabe cuánto, y no se interesan por la divina voluntad. Una vez escuché una frase que se las voy a decir a ustedes, y me decía una amiga que tengo, sin agregar a los presentes, decía la señora Guille: hay que vivir la redención desde la divina voluntad. Ahí se las dejo. Hay otra lectura muy bonita de enero 12 de 1932. La lectura es la 30:13, y Jesús dice: el dominio total de mi voluntad divina en la criatura es nuestra victoria. Por cada acto suyo que hace en ella con su dominio, tantas victorias hacemos, y la criatura queda vencedora de mi divina voluntad en sus actos. En cambio, en el cielo no tenemos nada que vencer. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Nos está diciendo que aquí hay una cosa que Dios no tiene en el cielo, que es el acto conquistante. Este acto conquistante solamente lo puede recibir de parte de una criatura que está todavía en la luz del tiempo, un alma viadora, le dice Jesús. Qué maravilla que nosotros podamos tener algo que ofrecerle a Dios que Él no tiene en el cielo. Se lo voy a leer otra vez para que luego no diga: no es cierto. Dice: el dominio total de mi voluntad divina en la criatura es nuestra victoria. Nuestra victoria continuada. Por cada acto suyo que hace en ella, en su dominio, tantas victorias hacemos, y la criatura queda vencedora de mi divina voluntad en sus actos. En cambio, en el cielo no tenemos nada que vencer, porque todo es nuestro, y cada bienaventurado cumple su trabajo en el acto de expirar. Por eso, nuestra obra conquistante es sobre la tierra, en las almas viadoras, no en el cielo. En el cielo no tenemos ni que perder ni que adquirir. Este acto conquistante se da en el momento en el que el alma decide sacar de ella un acto con la unión de la divina voluntad. En ese momento es una doble victoria: victoria de la criatura que vence a Dios, y victoria de Dios que vence a la criatura para que le entregue su acto humano y salga un acto divino.
Este acto Dios no lo tiene en el cielo. De modo que cada vez que nosotros hacemos un acto en la divina voluntad, es un acto conquistante. Estamos conquistando a Dios, le estamos dando a Dios el privilegio, entre comillas, de conquistar nuestra alma, y nosotros vamos conquistando a Dios. Y dice el mismo Jesús, ¿y nos parece poco que el alma pueda tener algo que ofrecerle que Dios no tiene en el cielo? Y todavía nos hacemos del rogar y no queremos poner suficiente atención a no dejar escapar un acto de vida en la divina voluntad. Cada vez que nosotros, sabiendo esto, dejamos escapar actos de vida en la divina voluntad por hacer nuestra propia voluntad humana, nos volvemos los hijos más ingratos de Dios. Porque sabiendo el bien que podemos dar y recibir de Dios, no lo hacemos, no lo aceptamos. Luego dice, en otra lectura, junio 29 de 1932, la 3036, dice: hija mía bendita, el vivir en mi querer encierra tantos prodigios y secretos de hacer maravilla cielo y tierra. Tú debes saber que conforme la pequeñez de la criatura entra en él, se pierde en su inmensidad, y la divina voluntad la recibe en sus brazos para hacer de ella conquista. ¿Qué dijo? Tú debes saber que conforme la pequeñez de la criatura entra en él, o sea, entra en el querer divino haciendo sus actos, se pierde en su inmensidad, y la divina voluntad la recibe en sus brazos para hacer de ella conquista, y el querer humano se hace conquistador de la divina. Y eso para que nos tornara la maceta. Ya, esto ya es una locura divina. Y todavía no nos hacemos del rogar, pero que me rueguen mucho, si no, no. Dice Jesús: ahora, en estas conquistas de ambas partes, la divina voluntad festeja la conquista de la humana dándole el uso que quiere, y la voluntad humana festeja la gran conquista hecha de la divina, y queriéndole dar el uso que quiera, la envía al cielo como conquista suya y portadora de nuevas alegrías y felicidad que posee. Mi voluntad conquistada por el alma no se queda atrás, bilocándose, queda y parte para su patria celestial solo para secundar a aquella que la ha conquistado, y lleva la nueva conquista que ha hecho del querer humano y las alegrías y la felicidad que encierra la divina voluntad conquistante, mi voluntad felicitante y beatificante que está en el cielo, y mi voluntad conquistadora que está en la tierra, se funden juntas e inundan las regiones celestiales con las nuevas alegrías que posee mi divina voluntad conquistadora. Porque tú debes saber que las alegrías de mi voluntad conquistadora son muy distintas y diversas de aquellas que de mi voluntad felicitante. Las alegrías de mi voluntad conquistadora no están en poder de los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que ya están en el cielo, sino en poder de la criatura, que las debe mandar desde la tierra y vienen formadas en medio de la hoguera del dolor y del amor y sobre el aniquilamiento del propio querer. Nuevamente nos está diciendo Jesús: esto no me lo dan los bienaventurados, esto solamente me lo da el alma guiadora, con esos actos que hace en la divina voluntad. Y todavía se hace del rogar. No, ya ni nada. Exactamente. Entonces, ya vimos que estos actos en la divina voluntad pues, tienen diversos efectos. ¿Qué es lo que pasa? Cómo el alma que vive en la divina voluntad con sus actos
suple la vida sacramental de Jesús. El acto conquistante. Ahora vamos a ver el acto creciente. Este acto creciente también es algo que Dios no tiene en el cielo. O sea, ya son otra cosa, ya son dos cosas, son dos actos que Dios no tiene en el cielo. Los ángeles ya están determinados. La criatura, el hombre no. El hombre puede crecer en divinidad tanto como el hombre lo decida, como el hombre quiera. Los ángeles no, ya están determinados. En una lectura de julio 2 de 1931, la lectura 29-25, dice: ahora, hija mía, no fue así al crear al hombre. En él no fue puesto un acto determinado, sino un acto siempre creciente. Nuestro amor no quiso decir un basta al hombre. Habría sido como obstaculizar nuestro amor, detener nuestro arrebato. No. Nuestro basta no se pronunció en la creación del hombre. No puse un límite, sino un acto siempre creciente, dejando casi a su elección hasta donde quería llegar, poniendo a su disposición nuestro acto creciente a fin de que nuestro desahogo de amor no tuviera un término, sino que pudiera ser ostentación de lujo, de gracia, de santidad, de belleza, de bondad y demás, por cuanto más le agradara. Atábamos nuestro acto creciente a su libre voluntad, para que no tuviera ningún obstáculo para hacer cuanta más ostentación pudiera, y para hacer que nuestro acto creciente tuviera en el hombre todas las ayudas posibles e imaginables, le dábamos también nuestra voluntad divina a su disposición, para que pudiera mantener a sus expensas todo el lujo que quisiera y la sobreabundancia de los bienes de su Creador. Nuestro amor no quiso decir basta al hombre, decirle: hijo nuestro, hasta aquí puedes llegar. No. Habría sido como si un padre quisiera decir a su hijo: hasta tal día te sentarás en mi mesa y después basta. Esto no sería amor de paternidad, sino de autoridad, que el hijo pueda poner un término de recibir los alimentos de su padre. Puede darse, pero que el padre le diga que estará en ayunas, no lo hará jamás. Así que nuestra bondad, jamás diremos basta a la criatura. Nuestro acto creciente le servirá de alimento continuo para crecer siempre y conservarse. Y si ingrata no se sirviera de nuestro acto creciente, don grande dado por su Creador, tendremos el dolor de ver a nuestro hijo en ayunas, pobre, y nuestro acto obstaculizado y sin vida. Entonces, cuando nosotros decidimos libremente no hacer actos unidos a la divina voluntad, nosotros nos quedamos en ayunas y nos quedamos pobres por decisión propia. Y cuando estamos en ayunas, cuando somos pobres, sentimos más la necesidad de las cosas. Por eso es que cuando estamos en una santidad humana, sentimos tanta necesidad de carencia y le pedimos a Dios que nos dé esto, lo otro, tal y tal y tal, porque sentimos esa carencia, esa falta que nos hace. Pero teniendo a la divina voluntad, que es el mismo Jesús en nuestro interior, siendo Él la fuente de todos los bienes, no necesitamos nada porque tenemos el todo en nuestro interior. ¿Cómo podríamos nosotros necesitar algo? Ahora, la criatura crece en función de qué tanto lo quiera hacer. La humanidad de Dios, o sea, Jesús, también crecía en divinidad. Y lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, el verso 52. Dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Entonces, el Verbo eterno en su humanidad, por medio de esos actos también que Jesús iba realizando, se iba uniendo más a la divinidad. Y entonces el acto creciente es de Dios, pero queda supeditado ¿a quién? Al hombre. El hombre debe hacer suyo el acto creciente para ir creciendo en la divinidad, de modo que a más divinidad, más semejanza con su Creador. Y dice en otra lectura de febrero 10 de 1929, la lectura 25-24: hija mía, ánimo, en quien vive en mi divina voluntad y sigue sus actos, mi fiat continúa su creación, y en cada acto de mi fiat que la criatura sigue, él se pone en actitud de formar sus creaciones, y mi fiat divino solo está contento cuando ve en el alma que vive en él, alineados y ordenados todos sus actos como una nueva creación, y por lo tanto un nuevo cielo, un nuevo sol, un mar más bello, una floración más sorprendente. Y después, como el acto de crear al hombre fue el más bello, el más tierno, hecho en una hoguera de amor, el más intenso, quiere repetir sobre la criatura que vive en mi querer los actos que hicimos en el acto de crear al hombre. Y cómo se pone en fiesta mi fiat al repetir sus actos, porque solamente quien vive en él puede tener su acto de siempre crear cosas que ha hecho y cosas nuevas, porque el alma le presta su nada escombrada, donde mi querer se sirve de ella como espacio para crear lo que quiere, casi como se sirvió del vacío del universo para extender el cielo, para crear el sol, poner límites al mar, para dar lugar a la tierra de formar sus bellas floraciones. Entonces, ¿Dios puede crecer? ¿Sí o no? Si Dios es infinito, ¿sí puede crecer? Dijo un amigo, sí y no. Dios no puede crecer porque es infinito, pero para poder crecer, crece en el alma de nosotros. Se crea una nada infinita en el fondo del alma de la criatura para poder meterse todo él, y entonces en el alma de la criatura ya creció. Y todavía nosotros nos hacemos del rogar, no queremos aceptar lo que Jesús nos está proponiendo. ¿Les parece poco? Que el Dios infinito, el Dios eterno, el Dios increado quiere estar en el fondo de su alma, y todavía andamos queriendo las rebanadas de pastel, ¿no? Es esta la causa por la que tú giras en los actos de mi fiat, y en tu mente pasan como tantas olas de luz, en las cuales tú sigues y sientes impresa en ti como tantas escenas: la creación del hombre en acto de ser creado, la reina del cielo en acto de ser concebida, el verbo que desciende, y tantos otros actos hechos por mi querer y la potencia de mi fiat creador, que quiere siempre hacer, siempre dar, sin cesar jamás. Nos puso 2-3 ejemplos de lo que nos da, lo que podemos poseer como propio en el momento que hacemos actos en la divina voluntad. No sé si se puso poquita atención, pero es el acto de ser creado, o sea, de crear al hombre, nos lo está dando como posesión. La reina del cielo en acto de ser concebida, el verbo que desciende nos los está dando como posesión, como míos, y todavía me hago del rogar. Estos actos divinos es lo que Jesús quiere que nosotros le entreguemos, con esos efectos que estuvimos mencionando, actos conquistantes que tenemos nosotros y le podemos dar a la creación.
criatura. Ese acto creciente que es de Dios, pero que está supeditado a la criatura. No nos hagamos más del rogar y comencemos a darle actos en la divina voluntad para Dios. El beneficiado somos los dos. Vamos a tomar un receso y ahorita venimos otra vez. Ahí piénsenle en lo que estuvimos platicando.